El número 7 es un número que se repite varias veces a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en Apocalipsis. En Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira, y también se escriben 7 cartas a 7 iglesias. Y curiosamente a cada iglesia la frase que se repite en cada carta es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi nombre es David Ramírez y en esta oportunidad quiero compartir algo acerca del oído. Hemos venido hablando de guardar el corazón, anteriormente hablamos de guardar también nuestra boca y hoy vamos a hablar de guardar nuestro oído. ¿A qué le damos oído? ¿A qué le prestamos nuestros oídos? Pero también otra cosa importante es qué hacemos con eso que escuchamos, porque muchas veces no podemos nosotros controlar todo aquello que escuchamos, pero sí podemos controlar qué es lo que vamos a hacer con aquello que escuchamos. Y quiero para comenzar leer un pasaje que habla una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo que vamos a encontrar en el libro de Isaías y dice lo siguiente. Voy a leer el capítulo 11 a partir del verso 3. Dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Me quedo hasta ahí, leí el verso 3 y 4, la mitad del 4 del capítulo 11 de Isaías, pero me quedo donde dice que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Qué es arguir? Bueno, es como sacar conclusiones. Y esta profecía habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, y lo que da a entender aquí es que el Señor Jesús no iba a sacar conclusiones por lo que oyeran sus oídos, y eso lo pudimos ver llevado a cabo, es decir, pudimos ver esta profecía cumplirse cuando al Señor Jesús llegan y, por poner un ejemplo, van con la mujer adúltera y entonces ellos la acusan y les dicen: Moisés mandó apedrearla, pero ¿tú qué dices? Había una acusación, habían esos hombres dicho al Señor Jesús que esta mujer había sido atrapada en el acto mismo del adulterio. Es algo que ellos le estaban diciendo, pero el Señor Jesús no sacó conclusiones por lo que escuchó, sino que Él juzgó rectamente, juzgó con justicia, con equidad, y es lo que dice aquí el verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús con esta mujer. Fue equitativo ante la situación que estaban presentándole, porque Él les dice a estos hombres: el que esté libre de pecado, arroje la piedra. Entonces hubo una equidad. A ver, ¿ustedes están mejor que ella? Tal vez no, y lo más seguro es que no, a juzgar por lo que sucede, que ellos sueltan las piedras y se van, dice la Biblia, acusados por su conciencia. Algo dentro de ellos les hizo saber que no estaban en una condición como para juzgar a otra persona. Pero ¿por qué llegó el Señor Jesús a esto? Porque Él no se dejó llevar por lo que escuchaban, sino que Él escuchó de una manera sabia, escuchó diligente, como dice al principio, dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo: ser diligente en el temor de Jehová, escuchar con sabiduría y no sacar conclusiones por lo que otros le decían, sino que entendemos que Él, la forma en que actuó fue porque no escuchó únicamente a los hombres y de ahí sacó Él entonces las conclusiones, sino que escuchó a su Padre. El Padre, uno entiende que es quien le hablaba, quien lo dirigía, quien le indicaba qué es lo que tenía que hacer. Supongo entonces que fue el Padre quien le dio esta instrucción de decir esto a estos hombres: bueno, el que esté libre de pecado, y lo que conocemos de la historia. Pero no es el único momento, también hubo otros momentos en los que llegaban con el Señor Jesús a decirle: Maestro bueno, tú que enseñas con justicia, con rectitud, que no te escondes de nadie. Trataban de adular, de llegar con una especie de lisonja ante el Señor, después para hacerlo tropezar. Y el Señor Jesús, sabiendo que estos hombres no eran honestos, no eran veraces con lo que estaban haciendo, Él les dice: hipócritas, ¿por qué me tentáis? Entonces el Señor Jesús tenía una sabiduría aún para escuchar. Y es que muchas veces nosotros tropezamos con lo que escuchamos. Viene alguien y nos platica una situación de otra persona, y la siguiente vez que nos encontramos con esa persona, entonces ya no es nuestra actitud igual, porque nos influyó aquello que nos contaron, y tal vez no sea cierto,
tal vez ni siquiera sea el caso, tal vez esta persona también, pues la información que tiene no sea correcta, o es la percepción de esta persona y no la realidad de lo que está sucediendo. Y entonces podemos llegar a emitir juicios o sacar conclusiones de una manera pues inmadura también, o con falta de sabiduría, porque debemos de cuidar lo que oímos y cómo lo oímos y qué hacemos. Es lo que les decía al principio con aquello que escuchamos. Viene alguien y nos habla de alguna persona y nos dice, fíjate que esta persona dijo esto de ti, dijo esto de ti y esto otro. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Creyéndole todo a esta persona? Bueno, insisto, puede ser que sea una persona confiable en cuanto a que no nos va a mentir, pero ¿cómo sabemos que la fuente que a él le dijo o de la manera que él lo escuchó es lo correcto? No podemos estar seguros. Entonces tenemos que acudir a Dios para decirle, Señor, esto que me vinieron a decir fue así, esa fue la intención de esta otra persona al hablar de mí, o siquiera fue ella quien lo dijo, o tal vez simplemente sea pues un chisme, ¿no? Como se conoce coloquialmente. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, tenemos que tener mucho cuidado, repito, qué hacemos con lo que escuchamos, porque podría yo decirles que solamente tenemos que escuchar a Dios, no escuchemos al diablo. Y si al decir escuchar se refiere con obedecer, pues estoy de acuerdo, no debemos obedecer al diablo, pero no es que no podamos escucharle. El Señor Jesús escuchó al diablo cuando lo tentó, cuando le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dios escuchó al diablo cuando tiene esa conversación acerca de Job, que le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Le dice el Señor al diablo, y el diablo le dice, bueno, sí, pero porque tú le has rodeado y le has cuidado. Es decir, hay una conversación entre ellos, lo mismo que entre el Señor Jesucristo y el diablo quien le tienta, pero aquí aplica lo que les decía. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús con lo que escuchó? ¿Hizo caso? ¿Lo tomó en cuenta? ¿Fue algo como que él le diera una importancia para guiar su ministerio por esas palabras? No, realmente no. La conversación se dio, hubo una interacción entre ellos, pero el Señor Jesús fue sabio al escuchar y supo qué hacer con lo que escuchaba. Entonces, mis amigos y hermanos, no nos dejemos llevar de primera mano por aquello que escuchamos, porque puede ser que no sea la verdad completa, puede ser que sea una verdad manipulada. Entonces podemos tropezar, podemos errar si llegamos con alguien a decirle, oye, que tú dijiste esto de mí, y cuando esa persona pues aclara las cosas, entonces vemos que tal vez no actuamos de la mejor manera. Así que guardemos nuestros oídos en el sentido de que seamos sabios para saber qué hacer con lo que escuchamos. Les decía al principio, no siempre podemos controlar lo que oímos. Puede ser que vayamos en el transporte público y de repente pues se dan conversaciones que son pues no muy sanas, o van poniendo música con contenido sexual o contenido violento, y entonces ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir esa corriente del mundo o vamos a rechazar eso de nuestros oídos? Vamos a decir, no, Señor, eso que están diciendo, eso que están cantando, yo no estoy de acuerdo, yo no comparto esas ideas, por lo tanto eso que escucharon mis oídos, yo lo desecho en el nombre de Jesús. Y quedémonos con la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios lo que permanezca en nuestra vida, que haya llegado también a través de nuestros oídos, no solamente cuando la leemos, sino también cuando la escuchamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, que esa palabra quede en nuestro corazón. Todo lo demás puede ser desechado cuando no tiene un contenido bueno, porque también no todo aquello que nos hablan y que no es palabra de Dios es malo. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser alguien que nos dé un buen consejo y que no necesariamente esté fundamentado en la palabra de Dios, pero no por eso deja de ser un buen consejo. Un buen consejo pueden traer nuestros papás, decirnos, mira, haz las cosas así, ten cuidado con esto, procura no hacer lo otro. E insisto, quizá no haya un fundamento bíblico, no nos mencionen algo de la Biblia, pero es un buen consejo y debemos escucharlo. Habrá otros consejos que no, habrá incluso consejos que nos den, que sean consejos negativos y que incluso pudiesen ponerle un respaldo bíblico, como lo hizo el diablo.
escrito está, Él mandará a sus ángeles para que te guarden. Y sí, ciertamente eso está escrito, es parte de la Biblia, pero de una manera errónea, es decir, está aplicado erróneamente, es a lo que me refiero. Entonces, aún en esos casos tenemos que ser sabios para escuchar, tener mucho cuidado con lo que escuchamos y qué hacemos con ello, pedir mucha sabiduría. Señor, dame sabiduría no solamente para hablar, sino aún también para oír. Por eso es que el Señor Jesús a cada iglesia le dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que tenemos que escuchar, lo que el Espíritu está hablando es con lo que nos debemos quedar, y todo lo demás, aquello que sea del mundo, pues desecharlo, que no quede en nuestros oídos, que no haya esa contaminación. Recordemos que la Biblia dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es cierto que una mala conversación implica dos cosas: el habla, estoy conversando, pero obviamente también se ve incluido el oído en todo esto. ¿Por qué? Porque lo que la otra persona habla, yo lo escucho, y cuando es una mala conversación puede corromper mis buenas costumbres. ¿Cuáles pueden ser esas malas conversaciones? Mira, no pasa nada, no te preocupes, todos lo hacen, nadie se va a dar cuenta, que pues a lo mejor te regañan, no tengas miedo, y ese tipo de conversaciones pueden corromper nuestras buenas costumbres. Así que, mis amigos y hermanos, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para escuchar y para saber qué es lo que tengo que hacer con lo que escucho, y entonces vamos a ir avanzando en este camino. Pidámosle también a Dios: Señor, yo quiero, así como tu Hijo Jesucristo, que dice que no iba a arguir por lo que oigan sus oídos, sino que juzgaría con justicia y arguiría con equidad. Así yo, Señor, yo también quiero que pueda yo juzgar rectamente, que pueda arguir de una manera correcta por lo que escuchen mis oídos y no dejarme llevar por primeras impresiones. Mis amigos y hermanos, les dejo con esta reflexión. Este día tocó hablar acerca del oído. Continuaremos en los días subsecuentes hablando de los ojos, hablando de la nariz, en fin, de otras que conocemos como los sentidos naturales. Entonces les dejo con esa reflexión. Que tengan un muy buen comienzo de semana, el día de mañana, el día domingo. Nos saludamos nuevamente, primeramente Dios. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.